Qué bendición volver a reunirnos esta mañana. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Señor para conocerle más, para venir a su palabra y ver qué Él nos dice y nos ordena. Hemos estado ya año y medio estudiando los 10 mandamientos. Yo creo que ya nos queda muy poco. Hoy terminamos el 10º mandamiento, pero solo quiero dar hacia las últimas 2-3 semanas algunos puntos finales en general de los mandamientos. Pero hoy terminamos Éxodo 20:17, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El mandato es muy claro: no codiciarás. Y uno de los temas que vimos hace 8 días es que el cristiano, Colosenses 3:5, ¿qué debe hacer con el pecado? Hacer morir lo terrenal en nosotros, aniquilar. Podemos aniquilar lo terrenal en nosotros. Ahí menciona algunos de los pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, que es sinónimo de codicia. ¿Qué podemos y qué debemos hacer? Hacerlos morir, aniquilarlos. Ahora en Jesucristo, como nacidos de nuevo, podemos hacerlo. Porque veíamos Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Y la palabra fortaleza habla de dunamis, el poder de Dios obrando dentro de nosotros. El mismo poder que obró por el Espíritu Santo para resucitar a Cristo, opera en nosotros para hacer morir lo terrenal. Pero necesitamos usar los recursos que nos dejó disponibles para tener la victoria, y es la oración y su palabra. Por eso el Salmo 119, 111 decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. Habla de guardar, de memorizar, de valorar su palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. No es mi fuerza de voluntad simplemente la que me da la victoria. Es el poder de Dios obrando a través de mí, y para vivirlo y para que sea una realidad necesitamos vivir pegados a la oración y a la palabra. Por eso Cristo dijo en Marcos 14:38: velad y orad. Velad y orad, dice Marcos 14:38, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El cristiano puede hacer morir lo terrenal. Necesitamos vivir pegados a la palabra cada día, a la oración. Y parece una frase que se oye: vivir pegados a la palabra y a la oración, pero gran parte de los que hoy llenan las iglesias no lo hacen. Por eso no están teniendo victoria sobre el pecado. Por eso no están pudiendo hacer morir lo terrenal. Entonces hay cristianos que dicen: ¿habrá algo más fácil que mantenerme velando y orando? ¿Será que habrá un método más corto, un atajo para que la victoria llegue más rápido? Es todos los días velar y orar. Pero hay gente buscando, no sé, que ore un pastor por él y le diga: ya en el nombre de Jesús ya no vas a adulterar, ya fuera el espíritu de mentira de tu vida, fuera el espíritu de cigarro, de alcohol, fuera en el nombre de Jesús, y reprenden. Lo que tú tienes es un demonio de mentira, pero lo vamos a echar fuera y vas a tener la victoria. Eso no enseña la Biblia. Son actos de hechicería. La Biblia nos dice: hagan morir lo terrenal. No dice: oren para que ya. No. El cristiano de a de veras sabe que tiene estos recursos maravillosos: la oración y la palabra. No hay atajos. Quisiéramos que alguien super ungido, ¿no?, orara y ya vencí el pecado, y es que oraron y la unción y quién sabe qué tantos rollos. Bueno, miren, ¿cómo estará la cosa
que hay lugares, iglesias, reuniones, encuentros donde llegan muchas personas queriendo tener victoria en su vida espiritual, y entonces los reúnen en diferentes tipos de eventos y les dicen, saquen una hoja o traigan una hoja, ¿no? Y un lápiz, una pluma. Empieza a escribir tus pecados ahí, con lo que estás batallando. No, pues yo estoy batallando con la codicia, no, pues yo no trato bien a mi esposa, no, pues yo con la mentira. Y ahí los escriben. Hacen una fogata. Y entonces dice, quieren tener la victoria y prenden el fuego y echan sus hojas y se empiezan a quemar las hojas y gritan, tenemos la victoria. Así no viene la victoria, esos son actos ocultistas. Esa famosa quema de pecado tiene su origen en pueblos paganos hace cientos y cientos de años. Al cristiano no se le manda a escribir sus pecados y quemarlos. Al cristiano se le manda que confiese su pecado y se aparte. ¿De qué me sirve escribir y prender una fogata? Y es más, dicen, si por ahí tienes problemas con el alcohol, a lo mejor tu abuelo fue alcohólico, tu tatarabuelo fue alcohólico. Es más, de una vez pide perdón por los mayas y los aztecas y por todos para que ya no te pase nada a ti. No, al cristiano se le manda a hacer morir lo terrenal. Al cristiano se le manda, 1 Juan 1:9, dice, si ¿confesamos qué? Nuestros pecados. La palabra confesar habla de un genuino arrepentimiento en el cual vengo y le digo, Dios, perdóname, mentí, perdóname porque hice esto. Y dice, si confesamos con una plena convicción de pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. No necesitamos hacer una fogata y aventar papelitos. Pero eso, aunque no lo crean, lo hacen muchas iglesias. Y un montón de ritos y se la pasan reprendiendo al espíritu de mentira. A ver, el hermano es adúltero porque tiene un espíritu de adulterio. A ese hermano hay que decirle, hermanito, necesita arrepentirse para que la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado. Pero si creen que por quemar papelitos van a tener la victoria, los están engañando. Y el cristiano por eso tiene que vivir pegado a la palabra y a la oración. Por eso Cristo dijo, velad y orad. Por eso Colosenses 3:5 dice, hagan morir lo terrenal en nosotros. Podemos aniquilarlo porque el poder de Dios totalmente era dentro del verdadero nacido de nuevo. Eso dice la palabra y eso vimos rápidamente hace 8 días. También vimos cómo el contentamiento y la codicia son totalmente contrarios. El contentamiento viene de arriba, viene del Señor que nos da el verdadero gozo, el verdadero estar pleno y satisfecho porque lo tenemos a Él. Y la codicia es de la carne, esta carne que siempre desea y desea y desea. Pero el cristiano, mis hermanos, tiene contentamiento no por lo que tiene, sino porque tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Y cuando uno entiende, tengo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, viene el contentamiento y tenemos que aprenderlo como Pablo en Filipenses 4:11, que decía la palabra de Dios que él había aprendido a estar contento en cualquier situación. Se aprende porque no lo traíamos de acá. Y Pablo aprendió a estar contento en la abundancia y en la escasez, porque su estado de contentamiento no dependía de los bienes materiales, sino de Jesucristo que estaba en su vida. Por eso dice 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A grandes rasgos, esto es lo que vimos hace 8 días. Yo quisiera terminar hoy este mandamiento con algunas conclusiones, algunas reflexiones generales sobre el mandamiento. Y lo primero es recordar que el mandamiento número 10 empieza o manda lo mismo que el mandamiento número 1.
El primer mandamiento que nos manda, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 10º mandamiento que nos manda, no codiciar. La avaricia es ¿qué? Idolatría. Tener ídolos. Dice la avaricia que es idolatría. Dios nos dice en el mandamiento 1, no tengas dioses delante de mí. La avaricia me lleva a poner muchas cosas delante de Dios. La codicia, el deseo por tener, lleva a muchos a tener su corazón en las cosas del mundo y no en Dios. Está teniendo idolatría, aunque no tenga santitos, imágenes y virgencitas. Porque delante de Dios está poniendo sus deseos. Por eso Cristo ordenó en Mateo 6:19, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en ¿dónde? En el cielo, dice la palabra de Dios, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Si el Señor quiere que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y si mi corazón está en las cosas de este mundo, hay idolatría. Si mi corazón está teniendo como valiosas las cosas de este mundo y no las eternas, hay idolatría. Sus tesoros, sus valores para muchos, incluso dentro de la iglesia, son las cosas terrenales. ¿Dónde está nuestro corazón, mis hermanos? Porque vean la gente, repito, incluso gente que va a las iglesias cristianas, ¿qué no hacen por lo material? Se esfuerzan, dedican tiempo, dinero, se desvelan, hasta ¿cuántos cristianos habrá hoy? Hoy domingo, que pudiendo no hacerlo, prefirieron irse a trabajar. ¿Cuántos cristianos acá sucederá en esta iglesia? Claro que sí. ¿Cuántas personas no hay que son su propio patrón, que tienen su propio negocio y que podían bien, hoy cierro es el día del Señor, pero ni siquiera eso? Porque está su mira en las cosas de la tierra. No le creen a Dios que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade lo demás. Él dice, no, tengo que ganar porque hoy domingo ni un día apartan al Señor. ¿En qué está su mirada? ¿Dónde están sus tesoros? ¿Allá o acá en la tierra? ¿Dónde estamos poniendo la mirada, mis hermanos? ¿A qué le dedicamos el tiempo, el mayor tiempo y esfuerzo? ¿A las cosas terrenales o a las cosas celestiales? Por eso dice Mateo 6:19, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Inmediatamente vienen 2 versículos que tienen mucha riqueza espiritual, podríamos estarlo estudiando aquí 2 domingos, pero yo quiero que vean en los siguientes 2 versículos cómo tienen una relación directa con no hacerse tesoros en la tierra, sino hacérselos en el cielo. Fíjense el siguiente versículo de aquí, dice, la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pareciera que estos versículos no tienen relación con lo anterior. Hay mucha riqueza en estos versículos, no es mi tema hoy, pero claro que hay relación, porque miren, si una persona ve como valiosas las cosas de la tierra, se hace tesoros en la tierra porque ve que lo de la tierra es valiosa, su vista anda muy mal. Su vista no está viendo que las cosas eternas son las valiosas. ¿Cómo está la lámpara de esa persona? ¿Cómo está su vista? Cegada. Porque están viendo las cosas materiales como valiosas.
Por eso al cristiano en Colosenses 3, 1 y 2, que ya estudiamos hace unas semanas, dice la palabra de Dios: si de veras habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la ¿qué? La mira. Si alguien tiene la mira en las cosas de la tierra, algo anda mal con su vista, su lámpara está cegada, está en tinieblas, porque dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso vean que claro que hay una relación entre el ojo y el no hacerse tesoros en la tierra, sino en el cielo. Si la gente tiene su mirada en la tierra, en las cosas de la tierra, su mirada está muy mal. Creen que se van a llevar las cosas de esta tierra. Cuando muramos, ni los calcetines nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar, lo acabamos de leer. El cristiano debe tener su mirada en las cosas de arriba. Debemos tener su mirada en lo que Dios dice en su palabra. El cristiano camina por fe, no por vista. Camina por lo que Dios dice, camina con su mirada en las cosas eternas. Sí tenemos que vivir en este mundo, sí tenemos que trabajar, sí necesitamos trabajar, tener dinero para comprar alimentos, sí necesitamos tener para pagar el transporte o el auto o el predial de la casa. Ok, si uno pone a Dios por primer lugar, Él se encarga de suplir nuestras necesidades en esta tierra. Amén. Bueno, fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, vean cómo su mirada, su anhelo, sus deseos estaban en lo eterno. Fíjense, vamos a leer este pasajito, es muy rico en enseñanza. Dice Pablo, fíjense: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿a qué se refiere? A este cuerpecito que Dios nos dio. Unos más altos, otros más chaparritos, otros sabemos de todo. Pero dice: si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿En qué estaba enfocada la mirada de Pablo? ¿Acá en lo terrenal, en su necesidad carnal, o estaba enfocada en las cosas celestiales? Quiero que vean, si este cuerpo, dice, se deshace. La palabra deshacer, katalú en el griego, significa desintegrar, destruir, desvanecer. Este cuerpo en el que habitamos en esta tierra, querramos o no, en un momento dado va a ser destruido. Nos moriremos, enfermaremos, nos vamos haciendo más viejo, se cae el cabello, la vista, ya me duele acá, yo ya empecé, ay, nunca me había dolido por acá, y empiezo, ¿por qué? Porque este cuerpo se va a deshacer. ¿Tenemos que cuidar el cuerpo? Sí, primeramente de no pecar. 1 Corintios 6:20, ya que fuimos comprados por precio, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Dios. Hemos estudiado que también cuidamos físicamente nuestro cuerpo, tratamos de cuidar, alimentarnos bien, ¿verdad? Por supuesto que hacemos todo eso, pero la prioridad es mi vida espiritual. Yo sí conozco cristianos 2 horas en el gimnasio y jamás saldrían 2 horas a tocar puertas para llevar el evangelio. O sea, ya se vuelve vanidad, ya se vuelve una prioridad su cuerpo físico, más por vanidad que por salud. Pero Pablo dice: no, este cuerpo se va a deshacer, va a morir, algo le va a pasar tarde o temprano. ¿Cuántos ya tienen partes de su cuerpo, internas o externas, que ya no funcionan bien? Se está deshaciendo y vamos a morir un día de la manera que Dios soberanamente quiera. Podemos morir, a lo mejor alguien muere de vejez, ¿no? Hay un ancianito muere de vejez. A lo mejor otros morirán de un accidente, cristianos, estoy hablando de cristianos. A lo mejor habrá cristianos que mueran en un huracán, habrá cristianos que murieron en los huracanes pasados,
que hubo en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Centroamérica, en el Caribe. ¿Habrá cristianos que murieron? Muy probablemente sí. Porque vamos a morir como Dios soberanamente quiera. Habrá cristianos que se enferman de cáncer. Yo conocí cristianos, una hermana entregada al Señor, su testimonio, su vida, sus hijos hablan de ella con un gran testimonio y murió de cáncer. Este cuerpo se va a deshacer, este no es el tema de preocupación principal. ¿O qué? ¿Estamos exentos los cristianos de no padecer ese tipo de cosas? Por supuesto que no, Dios es soberano, Él sabe cómo moriremos cada uno de nosotros. Porque no sé si han oído una frase que es más bien muy de carácter humano, es un pensamiento más humano que bíblico y divino, que dicen algo así, miren. Cuando una persona, dice la gente, muere de viejito, así en su cama dormidito, que dice, no, estaba dormido y se murió. ¿Conocen casos así? Entonces dicen, es que tuvo la muerte del justo. Y los cristianos que murieron degollados, apedreados, ¿no tuvieron la muerte del justo? Dios sabe cómo va a permitir en cada uno, Él es soberano. Yo, pues, a lo mejor sí quisiéramos, ¿verdad? Ya, morir así dormiditos y ay, me desperté ya con el Señor, pero no sabemos. Vendrá la persecución, vendrá un accidente, una enfermedad. El cristiano no está exento de sufrir las aflicciones de este mundo, pero Dios está con ellos. El problema no es cómo vamos a morir, es a dónde nos vamos después de morir. ¿A dónde nos vamos? Entonces, yo una vez le platicaba esto a un hermano y le decía, pues es que el cristiano puede morir como Dios es soberano, como Dios permite. Entonces dice, toco madera. No andemos con esos fetichismos, no son actos de verdad, toco madera, o sea, no, y como no tenía madera, ahí andaba buscando, ¿no? No, el cristiano de a de veras sabe que Dios es soberano y podemos morir como Él lo permita. Lo importante es que el cristiano sabe, Filipenses 1:21, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano sabe que dice Eclesiastés 7:1 que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque pasamos de este mundo de aflicción a la eternidad con Él. Porque pasamos, dice Apocalipsis 21:4, a un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni clamor. Entonces el cristiano entiende que es ganancia. No es que ya me quiero morir ahorita, pero el cristiano sabe que una vez morimos, como dicen por ahí, ya la hicimos. Ya la hicimos, ¿sí entienden la expresión? O sea, por eso fíjense lo que dice Pablo, 2 Corintios 5:2, regresando a 2 Corintios, vean lo que dice que anhela. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué deseaba Pablo? ¿Qué gemía? Ya no quiero estar en este cuerpo, yo ya quisiera estar en el cuerpo celestial que me tienes preparado. Sea que cuando venga Cristo hayamos muerto o estemos vivos, este cuerpo se va a deshacer. Y dice la palabra que seremos arrebatados y en ese momento nos va a dar ese cuerpo celestial. Y Pablo dice, ya deseo, ya lo deseaba. ¿Cuál era su deseo? ¿Lo terrenal o lo celestial? Yo he oído cristianos, hace tiempo estábamos en una reunión con un pastor en México y dice, no, yo no me quiero ir de este mundo, no. O sea, entiendo el sentido humano de mi familia, ¿no? Pero el cristiano dice, Señor, lo que tú soberanamente quieras, yo sé que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Deseamos ya estar allá. Es lo que dice Pablo ahí, dice, gemimos, habla de un gemir de dolor, ya queremos irnos con Él. ¿Cuántos de veras gimen y desean, Señor, ya no quiero estar en este cuerpecillo? Quiero ese cuerpo celestial que no va a salir de este mundo, ya no va a haber ahí aflicción ni tristeza. Pero mientras estamos en este mundo, la Biblia es muy clara, Juan 16:33, que se saben de memoria, en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Pero hay que confiar, Cristo ya venció al mundo. Amén.
pero el cristiano ya está listo. Entonces, Pablo, ¿dónde está poniendo su mirada? Su mirada está muy bien porque él dice, yo ya no quiero estar aquí, yo quiero estar en el nuevo cuerpo celestial. Claro, Pablo, si ustedes leen Filipenses 1, Pablo decía, lo que Dios quiera, yo quiero estar aquí para seguirles predicando, para seguir sirviendo a Dios. Sé que estar con Cristo, dice Filipenses 1:23, es muchísimo mejor, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero estamos listos. Por eso Pablo tenía su mirada. Entonces dice el versículo 3, pues así seremos hallados, versículo 3 de 2 Corintios 5, estamos vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpecillo, gemimos con angustia. El cristiano ya no quiere estar en este mundo. Señor, estamos aquí, úsame mientras para tu gloria, para llevar el evangelio, para conocerte más, pero en mi interior decimos, ya gemimos con angustia porque no quisiéramos estar desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En otras palabras, Pablo dice, ya no quiero estar aquí, ya quiero estar en lo eterno con el cuerpo que Dios tiene para mí. ¿Dónde está su mirada? Su mirada no está nublada, no está en tinieblas, su mirada está viendo las cosas eternas. Y luego dice el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu morando en nosotros es la garantía de que eso va a suceder. La palabra arras ahí significa garantía. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es las arras, es la garantía de que así sucederá. Versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa esto? Y la expresión cuando uno estudia en el griego y el contexto, el Espíritu Santo, ¿dónde mora? Dentro de nosotros. Ya gozamos de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, pero en sentido pleno y absoluto y en toda su gloria, estaremos con el Señor solo allá en la eternidad. Ya mora en nosotros, ya obra en nosotros, ya hay una comunión, pero dice primera de Juan 3:2, que solo cuando estemos allá le veremos como Él es. Fíjense lo que dice, amados míos, ahora somos hijos de Dios, ya lo somos, ya Dios mora en nosotros y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahorita seguimos en este cuerpo, ya conocemos al Señor, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él con un cuerpo glorificado. Porque le veremos, ¿cómo le veremos? Tal como Él es. Dice otro texto ahí mismo, a Dios nadie le ha visto jamás. Ese espíritu, el ser humano en este cuerpo carnal, si Dios se presentara con su gloria celestial, caeríamos muertos instantáneamente. Pero ya nos dará un cuerpo celestial. Por eso Pablo dice, versículo 6 de 2 Corintios 5, estamos ausentes del Señor. Es decir, todavía no estamos con Él, viéndolo en toda su gloria, tal como Él es. Por eso Pablo dice, yo ya quiero estar allá. Ya quiero verte. Por eso dice el versículo 7, justamente lo que cité anteriormente, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. La Nueva Traducción Viviente dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Y dónde está lo que creemos? Aquí. Eso es vivir por fe. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y eso me sostiene. Si Dios dice que al morir, como creí en Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, nací de nuevo, voy a vivir con Él, lo creo y eso me hace vivir y seguir adelante. Si pasamos aflicciones, Pablo las pasaba y de repente dijo, esta leve tribulación momentánea, porque él ya estaba viendo ¿qué? Lo que Dios dice, la eternidad. Pero muchos cristianos están aferrados a este mundo. Y es que, ¿qué va a pasar? El cristiano tiene su mirada en las cosas de arriba. Vivimos por fe en lo que Él ya promete en su palabra. Y esto nos debe sustentar. Vivir por fe es creerle a Dios y eso nos sostiene. Y en lo que sea que diga su palabra,
Si andamos por fe es que le creemos y eso nos sostiene y por eso le obedecemos. Por eso el que tiene tesoros en la tierra, el que hace tesoros en la tierra y no en el cielo, su mirada está muy mal. No camina por fe, camina por lo que ve físicamente, pero su mirada espiritual está nublada, no sabe a dónde va porque las tinieblas, dice la palabra de Dios, le han cegado los ojos. El cristiano debe caminar por fe. Dios lo dice, yo lo creo y esto nos sustenta. Pablo dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El cristiano lo cree, Señor, y no importa si hoy viene un terremoto, si hoy viene un huracán, si oramos, si clamamos en el nombre de Jesús, guárdanos, pero si en su soberanía nos lleva, gloria a Dios, es soberano para llevarnos como Él quiere, pero el cristiano debe tener la mirada en las cosas de arriba. Pero la codicia nubla esa vista. La codicia, el deseo por las cosas terrenales. Dice 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y nos dice y nos recuerda una verdad, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Por eso nuestro caminar es por fe en lo que Dios dice, en obediencia. Pero cuánta gente del mundo se entiende, del mundo lo entendemos, pero cuánta gente dentro de la iglesia sigue aferrada a las cosas terrenales. ¿Se acuerdan que vimos que el problema no es ser ricos? Porque el que da las riquezas es Dios. El problema es querer enriquecerse, lo veíamos y lo estudiamos en 1 de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias. Pero es justamente la gente que su codicia los tiene aferrados a las cosas terrenales. Trabajan para tener, quieren más, su mirada está nublada. Sus tesoros están aquí en la tierra. Quieren enriquecerse. Bueno, hay una, no sé cómo llamarle, pero te encuentras gente que aunque dice que no quiere enriquecerse, por ejemplo, los encuentras comprándose su billetito de la lotería. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente le invierte a los billetitos de la lotería? Es que, no quiero enriquecerme, pero ojalá, así me decía un cuate una vez, me dice, no, yo quiero pegarle al gordo, dice. Y como yo estaba gordito, me hice a un lado. No, espérame, pero la gente, aún dentro de la iglesia, ya sabemos, no es el tema hoy, pero ya hemos estudiado en la Biblia, que Dios prohíbe los juegos de azar. El cristiano, ¿cómo gana el dinero? El sustento. Génesis 3:19. Con el sudor de su frente. Pero ves cristianos comprando su cachito o su cachote, ¿no? Creo que cachito le llaman al pedacito, y si compra toda la serie, el cristiano no confía en eso, el cristiano confía en Dios. Miren, no encontré el dato de México, pero en España que también son muy aficionados y en realidad, ¿cómo se dice? Tienen el vicio de los juegos de azar. Gastan en la lotería de fin de año alrededor, según estudios que ahí leí en una página, 1,700 pesos en billetes de la lotería. De diferentes, que si los pronósticos, que si el no sé qué, ¿cuáles hay? A ver, los que compran. ¿Cuáles existen? O los que han oído. El melate, todos esos, 1,700 pesos. En México yo creo que andamos más o menos igual. El cristiano no participa en esas cosas. Pero luego hay unos que quieren espiritualizar todo. No, hermano, yo quiero ganarme la lotería porque quiero ayudar a los pobres. Un día se me acercó, ese me pasó a mí, se me acercó un hermano y me dijo, pastor, dice, ore por mí. Se había comprado su cachito o su cachote. Y me dice, ore por mí, porque si me saco la lotería, compramos un terrenote y construimos un templo tototote.
Y bien bonito, hermano, ore por mí, porque es más, hasta le compro un auto nuevo. Y sí oré por él. Le dije, Señor, ilumina su entendimiento. ¿Por qué? Porque ¿en qué está su mirada? ¿En qué está su mirada? ¿En qué está su atención? Aunque digan, es más, le dije, mira, el día que te la saques, si Dios lo permitiera, ya te perdimos, lo más probable. Pero quieren espiritualizarlo, ¿no? Quieren, es que no, yo sí me voy a sacar. Estuve investigando, hay historias, ustedes googleen ahí, millonarios o personas que se han sacado la lotería y que terminaron muy mal, y empiezas a leer, y que tal familia, no sé cuántos mil, y terminó divorciado, el otro se volvió mujeriego, el otro se volvió adicto a las drogas. El cristiano es bendecido por Dios cuando lo pone a él primeramente, y en su soberanía nos añade mucho, poco, o como él soberanamente quiera. Pero nuestra esperanza no está en los juegos de azar, en sacarme la lotería, ni en las rifas, ni todas esas cosas que la palabra de Dios condena. Saben que me contaban de una iglesia que hacía rifas para sacar dinero. Bueno, y además de que son actos que Dios condena, rifas de cosas que implican idolatría. Una iglesia una vez los visitó un superapóstol de no sé dónde y dejó una Biblia autografiada y la rifaron, y todo el mundo quería la Biblia porque además predicó con esa Biblia ese día. Entonces todo el mundo quería la Biblia del predicador, y Dios, los billetitos, como a $1,000 los billetitos, y había gente que compraba. Entonces es que decían, de lo que se gane, vamos a construir el templo. Son actos de hechicería, son actos de idolatría. El cristiano trabaja, el cristiano busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios en su soberanía añade lo que necesitamos. Mi mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ¿qué hace que la mirada de muchos se nuble, se desvíe? La codicia por las cosas terrenales. Cristianos que son capaces de gastar cantidades impresionantes en muchas cosas que ni necesitan, pero cómo les duele ofrendar. Darle a Dios lo que le pertenece les duele. Un día un hermano me dijo, yo a la iglesia que voy ni doy, dice, porque quién sabe cómo manejen la lana. Yo, para empezar, si no confías, si no ves, bueno, pues ¿qué haces ahí? Pero realmente el cristiano, ¿cómo debe dar? ¿Se acuerdan? 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, dice, esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Pero vean el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y muchos cristianos cuando ofrendan, sí lo dan con tristeza y con enojo. No, es que no, pero ¿qué tal cuando se fueron a gastar en el último teléfono? Iban cantando y ya va a salir el aparato que se compraron, bien alegres. ¿Dónde está nuestro corazón? Aquí ni siquiera habla de cantidades, habla de dar como propuso en el corazón. El asunto es que muchos que ofrendan justamente se proponen en su corazón. Son muy poco para las cosas de Dios y mucho para las cosas materiales. Entonces, vean cómo Dios lo que ve es el corazón. El cristiano debe entender un principio que está en Hechos 20:35, donde Pablo citó al Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Pero la gente no lo ve así porque no caminan por fe, sino por vista. A nosotros se nos manda caminar por fe, es decir, en obediencia a la palabra de Dios. Aunque yo no vea qué va a suceder, yo sé que si obedezco esto redundará en bendición. Porque Dios lo dice, porque Dios lo enseña. Porque la fe en realidad se demuestra con obediencia. El que realmente le cree a Dios, eso es fe, creerle a Dios. Porque hay gente que dice que cree en Dios, pero no le cree a su palabra. Pero el que realmente le cree a su palabra, ¿qué hace? La obedece. Ahí lean ustedes en casa Santiago 2:14 en adelante, habla cómo claramente la fe sin obras es muerta. Porque la verdadera fe tiene una evidencia, las obras, la obediencia
a la palabra. Entonces, el que le cree a Dios, ¿qué hace? Le obedece. Aunque el pasaje te mande algo y que dice, ay, que tengo que amar a mi esposa como Cristo la iglesia, y ya subió unos kilos, tú la amas porque la palabra de Dios te manda, es que tengo que sujetarme a mi esposo, es que no sabe, la Biblia dice, uno obedece porque le cree. ¿Se acuerdan de Noé en Hebreos 11:7? Ahí lo tengo más adelante, Katy. Lean Hebreos completo en casa, completito, ahí léanlo en casa. Y van a ver cómo todos los hombres y mujeres de fe que se leen allí obedecieron, porque Dios les dijo, porque eso es la fe. Pero un ejemplo muy práctico, Noé. Por la fe Noé, fe es que le creyó a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, de la justicia que viene por fe. Cuando Dios le dice que viene un diluvio, no conocían la lluvia en ese tiempo. Las plantas se regaban por un rocío que venía de la tierra. No había llovido nunca y encima Dios le dice, va a llover, pero en cantidades que se va a inundar la tierra. ¿Y qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Y se puso a construir el arca. Entre que Dios le dijo que venía el diluvio y el diluvio, ¿cuántos años pasaron? 120 años. Y ahí estaba Noé construyendo, la gente se burlaba. ¿Y qué hizo Noé en esos 120 años? El apóstol Pedro nos lo aclara en 2 de Pedro 2:5, porque le llama a Noé pregonero de justicia. Se dedicó a predicar que se acercaran a Dios, que se volvieran a la justicia de Dios. 120 años, arrepiéntanse. Y lo veían construir el arca y muchos se burlaban, pero él le creyó a Dios. ¿Cuántas cosas nos pide Dios en su palabra que luego decimos? A los hijos les dice, obedezcan a sus padres. Es que pastor no sabe, mi papá, mi mamá, obedécela, obedécelo. Créele a Dios, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Tú obedece, si tu papá o tu mamá están mal, ora por ellos, pero tú obedece. Si Dios te lo dice, obedece. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia, ámala. Decide obedecer y el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, como dice Romanos 5:5, lo vamos a poder hacer. Un día una hermana se acercó a mí porque tenía unos serios problemas de sujeción con su marido no cristiano. Entonces dice, ya, mire, ni quiere ir a la iglesia, ni quiere nada, yo ya me quiero más, ya quiero abandonarlo porque su marido le es infiel. No, hasta eso es buen esposo en cuanto a que no falta el trabajo, es puntual, ahí está en casa, pero no quiere venir a Cristo. Entonces yo siento que ya ni me debo de sujetar a él y yo siento que ya no quiero nada porque no quiere venir a la iglesia, por más que le digo con la Biblia y lo exhorto y no quiere. Y entonces le dije, ¿usted le cree a Dios? Sí. La llevé a 1 Pedro 3:1, que es un mandato para todas las mujeres, incluidas las que tienen maridos inconversos. Dice, asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No dice que si es cristiano, si no es cristiano, si es muy bueno, si es inteligente, si sabe más que tú, sabe menos que tú. Dice, estad sujetas a vuestros maridos. Vean, para que también los que no creen a la palabra sean ganados como sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces le dije, hermana, ¿le cree a Dios? Haga lo que dice Dios. Ahí está. Sujétese, dele buen testimonio. Lo único, si le pide el marido algo que viole la palabra de Dios, bueno, ahí sí. Pero usted sujétese, usted dele buen testimonio y hay una promesa. Él puede ser ganado para Cristo. Pero créale a Dios, porque muchos dicen que creen en Dios, pero cuando hay algo que no les gusta, dicen, bueno, como que no me gusta. El cristiano debe obedecer a Dios si realmente le cree. Eso es caminar por fe y no por vista. Ella puede ver que su marido humanamente no tiene solución,
recordemos que humanamente tampoco teníamos solución. Fue la gracia de Cristo. Y la misma gracia que obró en nosotros puede obrar en cualquiera, por pecador que sea, porque cuando abundó el pecado, dice Romanos, sobreabundó la gracia. Entonces, le creemos a Dios, obedezcámosle a su palabra. Y su palabra nos dice en Mateo 6:19, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtos. Háganse tesoros, versículo 22, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. El que le crea a Dios enfocará su vida principalmente en las cosas de arriba. Si necesitamos trabajar, si necesitamos el sustento diario, si necesito a lo mejor ya cambiar de carrito porque me está dejando cada 15 metros, si necesito, pero mi mirada, mi prioridad es hacer tesoros en el cielo, servirle a Dios, predicar su palabra, obedecer su palabra, hacer lo que Dios me manda. De esa manera estamos haciendo tesoros en el cielo. Pero el que está haciendo tesoros en la tierra, aferrado a los tesoros de la tierra, no ve bien, su vista está en tinieblas. Necesita unas gotitas. Me estaba yo tratando de recordar, a ver si aquí ustedes me recuerdan. Hace muchos años mi papá manejaba mucho porque era agente médico que visita a los médicos en varias ciudades para promover un laboratorio. Y cuando su vista se cansaba de manejar, se echaba unas gotitas. ¿Alguien sabe cuál? Pero alguna vez me las dio y se te aclaraba todo. O sea, te ponías esas gotitas, no sé si las vendía en su laboratorio, eran unas gotitas como un colirio y se lo ponía y se veía bien claro. Necesitamos un colirio para nuestra vista y ese colirio es la palabra de Dios. Entre más metemos la palabra de Dios, acuérdense que dice el Salmo 119, 105 si no me equivoco, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El colirio para que veamos bien es la palabra de Dios. Entre más la metemos a nuestra vida, veremos más claramente qué es lo valioso realmente y qué no es valioso realmente. Los cristianos o la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 tenían un problema con su vista. Ellos se veían como ricos, estamos bien, no necesitamos nada, pero Cristo que ve todas las cosas los puso en su realidad. Vean Apocalipsis 3:17. Vean cómo se veían ellos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así se veían ellos, estamos bien, tenemos satisfechas nuestras necesidades materiales, tengo mi carrito, mi casita, tengo todo, estoy bien. Pero él que sí ve bien las cosas les dijo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos se veían muy bien y él les dice, están bien mal. Pero vean lo que les dice a continuación. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestido con curas blancas para vestirte. Está hablando de que vinieran a él arrepentidos. Y vean, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La palabra de Dios es el colirio. Y no es casualidad, en la Odisea, en esa región, se vendía un colirio justamente para la vista. Ahora sí que Cristo le habla en sus términos. Así como ustedes, porque mucho del dinero de la Odisea era producto de ese colirio que se vendía en esa época, fíjense. Entonces Cristo les dice, tú necesitas este colirio para que veas. La palabra de Dios nos alumbra el camino. Por eso decía hace rato, Salmo 119, 105, es la lámpara a nuestros pies. Sin esta lámpara no vemos bien. Sin esta lámpara vas a creer que lo más importante es lo material. Cuando prendemos esta lámpara comenzamos a mirar las cosas de arriba. Amén. Entonces necesitamos el colirio que es la palabra de Dios, venir cada día y la palabra de Dios va a limpiar nuestra mirada y vamos a ver las cosas realmente importantes. Por eso ya hace 8 días vimos
Lo terrenal, el pecado, la codicia y muchos otros pecados, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Colosenses 3:5, hacerlos morir. Pero tenemos que vivir pegados a la palabra, pegados a la oración para tener la victoria. Y quiero terminar con las siguientes reflexiones. ¿Qué hacer pues para mantener en nuestra vida desterrada la codicia? Más lejos. Lo primero, aparte de lo que vimos hace 8 días, que podemos hacerla morir, aniquilarla, necesitamos tener muy en claro que nada de lo material nos va a saciar nuestra necesidad. Nada de lo material sacia nuestra necesidad. Solo Cristo. Juan 6:35, Él dijo con toda claridad, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el único que puede saciar mi sed, mi hambre, que es espiritual. Porque el dinero, ya lo vimos en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. No llena, el que sacia es Cristo. La gente siempre quiere más, pero vean el versículo 11, cuando aumentan los bienes, versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Te sacan un teléfono, lo quiero, te sacan, no quiero el otro, y a los meses te sacan el otro, o te sacan un auto, o te sacan, aumentan los bienes y también aumentan el deseo. Dice, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Porque son temporales, son pasajeros, los bienes no sacian. Hay que tener bienes en esta tierra para satisfacer necesidades, pero que no sea un anhelo por las cosas materiales. Los mercadólogos, los que venden artículos electrónicos y salas y refrigeradores y televisiones, saben de este deseo de la codicia del ser humano. Por eso, ¿cómo te anuncian? ¿A qué apelan? A la codicia. Mira, si tú tienes este carro, te vas a sentir así, y la gente lo quiere. Si tú tienes este teléfono, y ya que te lo vendieron, 6 meses después te van a empezar a decir, pero ya vamos a sacar el nuevo. Y entonces ya empieza uno, necesito el nuevo, necesito una nueva sala, necesito el nuevo auto, porque este auto está bien, pero el otro dice que y te empiezan a poner más cosas porque saben de la codicia del ser humano, que siente que teniendo bienes materiales ya la hizo. Cuando Cristo dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre, o sea, el verdadero disfrutar de la vida, no consiste en los bienes que posee. Dice, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Tienes los bienes que deseas? Gloria a Dios, úsalos para su honra. No tienes lo que deseas, gloria a Dios, Dios sabe por qué no permite que los tengas, pero el cristiano aprende a contentarse cualquier situación. Entonces, número 1, pues, la primera reflexión es, tengamos en claro que lo material no va a saciar mi necesidad, solo Cristo. Segunda reflexión, las riquezas están rodeadas de muchos peligros, en especial de uno que ahorita les comparto. Ya vimos hace unas semanas que el problema no son las riquezas, ¿no? Eso ya lo estudiamos. ¿Cuál es el problema? Querer enriquecerse. Pero cuando Dios, si alguien aquí o que nos está escuchando, le da riquezas materiales en abundancia, necesita orar y pedir sabiduría para poder vivir en la abundancia. ¿Se acuerdan que Pablo oró? Vamos a recordarlo rápidamente, Filipenses 4:11. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿a qué había aprendido Pablo? A contentarse cualquier situación. Pero fíjense lo que aprendió también, versículo 12. Sé vivir humildemente, esto lo aprendió. Ahí vivir humildemente es en la pobreza. Pablo dice, sé vivir en la pobreza. Y luego dice, y sé tener abundancia. Hay que saber vivir en la necesidad, pero también hay que saber vivir en la abundancia.
Y Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, es decir, lo aprendió. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, Pablo aprendió a tener escasez y muchos dicen, no, es muy difícil tener escasez y Dios nos puede enseñar a contentarnos. Pero también es muy difícil tener abundancia si no es con la dirección de Dios. Tenemos que aprender a vivir en abundancia si es que Dios nos permite a algunos abundancia. ¿Cuál es el peligro de la abundancia si no estamos firmes en el Señor? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate, ahí viene el peligro de la abundancia si no estamos firmes en Él, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies, ya tengo despensa llena, ya tengo todo, y edifiques buenas casas en que habites. O sea, ahí está la prosperidad que Dios le permitió. Versículo 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, o sea, le está yendo bien al negocio, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y viene el peligro, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está advirtiéndonos la Biblia, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando viene la abundancia, firme en el Señor, no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de servirle, pero curiosamente pasa lo contrario. Personas a las que Dios bendice, antes se congregaban, eran fieles, servían, estaban dispuestos y conforme prosperaron económicamente, los empiezas a dejar de ver. Sucede y mucho. Personas que llegaron necesitadas a la iglesia, necesitadas materialmente, necesitadas espiritualmente, y Dios en su soberanía los sació aún materialmente y ya no los ves. ¿Sucede o no sucede? Dice aquí, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Por cierto, es una profecía de Jesucristo. Y luego dice ahí la palabra de Dios, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien. Está hablando de la salvación tan grande y les dice, cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. Y vean el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El orgullo y la soberbia sobre los que son enriquecidos. Mi casa yo casi yo la construí, y mira, mi carro me lo gané yo me gané, y yo compré, y mi trabajo y mi viaje porque yo me esforcé. ¿Quién le dio la vida a esa persona? ¿Quién le dio el poder de hacer riquezas? Lo dice el siguiente versículo, sino acuérdate, fíjense lo que dice el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate. Y lo dice el versículo 19, mas si llegares, vienen consecuencias de olvidarse, de apartarse de Dios por la bendición económica. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, comenzando por el amor al dinero, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Cuídate, dice la palabra de Dios, de no olvidarte de Jehová. Cuídate, dice la palabra de Dios, porque es muy común que quienes son prosperados materialmente se aparten de Dios. Leí hace tiempo una historia de un predicador muy conocido
en el siglo XVIII en Inglaterra, de apellido Wesley. Este señor Wesley empezó a predicar el evangelio en comunidades muy pobres de Inglaterra. Y muchos vinieron a los pies de Cristo, porque su predicación era clara. Pero fíjense, sucedió que quienes venían a Cristo por vivir y aplicar los principios de la Biblia, comenzaron a prosperar económicamente. Pero muchos de los que prosperaban económicamente, este hermano comenzaba a ver que se congregaban menos. Comenzaba a ver que ayudaban menos, que los exhortaba y no querían atender. Comenzó a ver cómo la prosperidad material los empezó a apartar y empezó a esforzarse en la gracia para predicarles: cuídense de olvidarse de Jehová, cuídense. Pero muchos de ellos ya ni siquiera lo querían de pastor. Muchos de ellos que se habían enriquecido decían: no, ya que se vaya. No, ya les incomodaba la predicación del hermano Wesley. Ya les incomodaba porque ahora sus predicaciones lo veían como una exhortación, y muchos ricos de ese tiempo, de esas congregaciones, querían sacarlo de la iglesia. Le decían: como te pagamos tu sueldo, entonces tienes que hacer lo que te digamos. Fíjense nada más lo que hace el enriquecerse si no se está firme en la palabra de Dios. Empezaron a extorsionar a este pastor. Porque si yo le digo a un pastor: mire, pastor, si usted sigue predicando eso de la palabra y fuerte contra el pecado, y ya me voy de aquí de la iglesia. Eso es extorsión, ¿sabían? Así como hemos hablado de pastores que extorsionan a la iglesia: pacta por tu milagro, si no traes la ofrenda, te va a venir un mal de allá arriba, y eso es extorsión. Pero también hay pastores extorsionados y que se dejan extorsionar, porque muchas veces miembros de la iglesia que económicamente tienen recursos empiezan a presionar si algo no les gusta de la palabra. Aquí nos ha pasado, y empiezan y le dicen: mire, pastor, no nos está gustando que hable de esto, y no nos está gustando, no me explican por qué, sino simplemente no les gusta, y empiezan a presionar: si sigue así, nos vamos, si sigue así. Eso es extorsión. El pastor, el genuino pastor, debe saber, número uno, 1 Timoteo 5:18, que es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Número dos, deben saber que a tiempo, 2 Timoteo 4:2, que debe predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprender, redarguir en todo momento. Y el pastor debe saber que el que lo sostiene es Jesucristo, para que no sufra extorsión. Pero hay muchos pastores que su compromiso es con la gente y no con la palabra y no con el Señor. Y entonces, para que no se le vayan los ricos, eso no pasó con Wesley. Él les predicó muy duro. Para que no se vaya la gente, entonces dice: bueno, si a la gente le molesta que hablemos contra el adulterio, contra el pecado, pues mejor le rebajamos un poquito para que estén contentos y sigan trayendo su lanita. Sucede, claro que sucede. Pero Wesley se dio cuenta de esto, como muchos, ¿verdad?, empezaron a presionar para que ya no predicara tan claramente la palabra de Dios. Gloria a Dios que este hombre siguió predicando la palabra de Dios. Porque les voy a decir un problema que dice la Biblia que tienen muchos ricos. Creen que lo que ellos dicen es lo que vale. Lo dice la palabra de Dios, Proverbios 28:11. El hombre rico es sabio en su propia opinión. O sea, el rico dice: esto es y punto, y como yo soy el de la lana, se hace. Hay iglesias que las maneja, que la autoridad no es el pastor, es la gente de dinero, y ellos quitan y ponen pastores. Porque los ricos, aquí lo dice, muchos ricos aquí lo que tienen es que creen que su opinión es la que vale, y entonces mucha gente dice: no, pues como es el que tiene lana, pues mejor me callo para no tener problemas, porque creen que el que tiene dinero manda. El que manda es Dios en su palabra. Está por encima de cualquier persona. Pero este es un problema de los ricos. Creen que su opinión vale. Y hay pastores que se callan la palabra para que no se molesten los ricos de la iglesia. Y entonces el pastor dice: no, pues para que no se me molesten. ¿Qué quieren que predique mi hermanito? ¿Qué quieren que diga? Para que estén contentitos, apapachaditos, porque no quiero que se me vayan. Pero el siervo de Dios debe orar, y la iglesia debe orar para que el siervo de Dios nunca deje de predicar la palabra. Si vieran las presiones, yo conocí a un pastor
cómo lo presionaban en su iglesia, lo extorsionaban. No, algún día les contaré, pero regreso para ya terminar. Deuteronomio 8:11. Entonces, ¿cuál es el peligro de las riquezas? Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. El peligro es que nos podemos olvidar de Dios. Por eso tenemos que estar firmes. Por eso Pablo dijo, he aprendido a vivir humildemente, pero también aprendió a vivir en abundancia. En ambas cosas hay que aprender. Muchos, no, ya si tuviera dinero y serviría más a Dios. Y en cuanto empiezan a tener un poquito más, se apartan. Por eso dice ahí la palabra de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuál es el mandato a los ricos de la iglesia? Lo leíamos en 1 de Timoteo 6:17 hace unas semanas. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos. Altivos. La palabra altivo, hupselofroneo, significa encumbrados, arrogantes, soberbio, que se cree superior. ¿A poco no a muchos ricos así les pasa? Dice, cuídate a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, hacer tesoros en el cielo. Que echen mano de la vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo les manda Pablo que no sean qué? Hupselofroneo, altivos, que no se crean más. ¿Habrá ricos así en las iglesias? Ahora, tenemos que ser justos y equilibrados. No todos los ricos son altivos, ni todos los pobres son humildes. Hay soberbios en ambos lados, ¿eh? Hay pobres que son soberbios, orgullosos, y hay ricos humildes también. Por supuesto que los hay. Entonces tenemos que ser claros. Entonces, bueno, el asunto, fíjense que el hermano Wesley se dio, de las muchas cosas que se dio cuenta este pastor, es que entre más económicamente estaban mejor, menos sostenían la iglesia, menos aportaban en sus ofrendas. Qué curioso, ganaban más y aportaban menos, porque ese es el peligro de las riquezas, viene la conianmericia. ¿Y por qué voy a dar? ¿Y yo qué? Y es mi dinero, y yo gané, y es lo mío. Y ese es el asunto, ya lo acabamos de ver en 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar como propuso en su corazón. Lo curioso que entre más tenían, se proponían menos. Es curioso, pero la palabra de Dios nos habla hacerlo generosamente, hacerlo con un corazón, porque el problema no es de cantidad, el problema es del corazón. Pablo le dijo a los corintios, a los cuales los corintios fueron bien duros. Miren, si Dios permite, todavía estamos empezando Gálatas capítulo 2, pero terminando Gálatas, si Dios permite, vamos a entrarle a Corintios. Hay mucha enseñanza, entraremos a los dones y que si el don tal y que dice, todo eso vemos, pero hay mucha riqueza en Corintios. Pero los corintios fueron bien duros con Pablo para sostenerlo en la obra. Y de hecho Pablo no les aceptó, pero sí les hizo la referencia de una iglesia muy pobre. Fíjense, 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, muy pobres económicamente. Y vean lo que dice el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Ven cómo esto no es asunto de cantidad, sino del corazón? Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿cómo debemos dar? No con tristeza, sino alegremente. De que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, en el sostenimiento de los siervos de Dios. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Una iglesia generosa que entendió Hechos 20:35. Más bienaventurado es que dar que recibir. Y por último, tercera y penúltima reflexión. Seamos generosos no solamente para la obra, para la ayuda del necesitado. La Biblia dice en el Salmo 41, en lugar de atesorar, seamos generosos. Dice, bienaventurado, Salmo 41, versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Versículo 2, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no entregarás a la voluntad de sus enemigos. Versículo 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. El que ayuda al pobre con sabiduría, por supuesto, pero dice que Dios lo bendice. No nos olvidemos, si viene la abundancia o aún no hay abundancia, pero tenemos satisfechas nuestras necesidades, que no nos venga la codicia, seamos generosos con el necesitado. Y mayormente, ya lo hemos estudiado, mayormente ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los de la familia de la fe. Porque hay gente que como atesora y dice, no, es que se me acaba mi dinero. Y la Biblia dice en Proverbios 11:24, fíjense que es contra toda lógica humana, pero es la bendición de Dios. Hay quienes reparten, o sea, son generosos y dan y ayudan, y les es añadido más. Dan más, tienen más. Y luego hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y termino con una última reflexión. Sea que económicamente tengamos mucho, más o menos, regular o poco, seamos sabios para gastar. Oremos, pidamos sabiduría. Sea que Dios te haya, no porque tengas mucho, digas, ay, voy a comprar de más, seamos sabios. Hay un pasaje en Isaías 55, donde en realidad está profetizando de Jesucristo, pero fíjense el principio tan maravilloso que se extrae ahí. Fíjense, Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Está hablando de venir a Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba? Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, porque la salvación es una gracia, es gratis. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Está profetizando de Cristo. Pero vean el principio que se establece en el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vean el principio que se extrae ahí. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Se han dado cuenta cómo la gente gasta en tantas cosas que no necesita? Que no son necesidad, no administran. Recuérdense que somos administradores de lo que Dios nos da. Y la palabra de Dios dice, ¿por qué gastan en lo que no es pan? La gente ahí va, gasta miles. Luego viene, ahorita viene justamente la temporada de los famosos Viernes Negro y el Monday no sé qué. La gente se agolpa. ¿Han visto en Estados Unidos cuando viene el Viernes Negro cómo la gente se agolpa afuera de las tiendas? Y que las ofertas y se pisotean y gastan en lo que no es pan, pero cuando son sabios para administrar, para ayudar al necesitado, para aportar a la obra, ¿por qué gastáis, dice, en lo que no es pan? Pueden gastar miles en un televisor. Luego hay gente que dice, hermano, no tengo dinero, ya sabe la crisis. Y vas a su casa y tiene la televisión de 70 4K con procesador quad-core de cuarta generación. Y dices tú, ¿por qué gastáis? Seamos sabios. No estoy diciendo que tener eso sea malo, lo explicamos hace unas semanas, pero como para las cosas verdaderamente valiosas no somos generosos. Entonces tenemos que ser sabios. El único que nos sacia es Él. Por eso les dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y en realidad nos está llamando a venir a Él. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias a David.
Vengamos a Él, mis hermanos. Lo más valioso es estar en su palabra, es obedecer su palabra, es no apartarnos de Él, que nuestro anhelo, nuestra mirada sean las cosas ¿de dónde? De arriba. Lo material, claro que Dios en su soberanía lo provee, pero que nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestro corazón sea por las cosas de arriba. Amén. Vamos a terminar en oración. Cada uno meditemos delante de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo es el que nos habla. Uno como pastor comparte la palabra, pero el Espíritu Santo, que es Dios y que nos conoce, nos habla realmente. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Dónde estamos haciendo tesoros? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En las cosas de arriba o en las de la tierra? ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos da? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Qué anhelos y deseos abundan en nuestros pensamientos, en nuestro corazón? Las cosas de arriba, servirle, ser hijos de Dios obedientes, o estamos aferrados a lo material. La palabra de Dios es muy clara: háganse tesoros en el cielo. Vale la pena, mis hermanos. No quiere decir que no podamos tener cosas materiales, pero que nuestro enfoque, nuestras fuerzas, nuestro mayor anhelo y servicio sean las cosas eternas. Cristo viene pronto y afuera de la iglesia hay gente que necesita lo que tenemos. Y así como Pablo y como Pedro y los apóstoles dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Nosotros tenemos lo que la gente necesita: el mensaje de Jesucristo. Vayamos y demos este mensaje a la gente, y aún con sabiduría y con la dirección de Dios, usemos los recursos que Él nos da para glorificar su santo nombre. ¿Quieren ponerse de pie? Bendito Padre, hemos estudiado durante más de 70 semanas estos 10 mandamientos. Estoy seguro que tu Santo Espíritu nos ha hablado a más de uno de nosotros, en diferentes áreas nos has exhortado, comenzando por el que predica aquí al frente, Señor, porque tu palabra es para todos, nos exhorta a todos, nos consuela a todos, nos edifica a todos. Pero lo importante es lo que decía Santiago, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que salgamos de este lugar con un deseo claro en nuestro corazón, que nuestra mirada sean las cosas eternas, para servirte a ti, para agradarte a ti, para glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra, aunque muy clara, fuerte, dura muchas veces, es para nuestro bien. Es el alimento que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.